Esta noche tenemos un programa sumamente importante que quedó pendiente cuando vino el señor Alfredo Margolles, ustedes lo recordarán, ex capitán de la Marina Mercante Cubana y ex jefe jurídico de Empresas Mercantes Cubanas. Él está aquí esta noche junto a Osvaldo Alfonso Blanco, quien es un ex capitán de la Flota Cubana de Pesca. Prometimos que íbamos a hablar de la flota de pesca, de la flota pesquera que pasó. Y Luis Alberto Ramírez, ex marinero de la Flota Cubana de Pesca. Vamos a hablar de esa flota que desapareció. Tenemos aquí a un ex capitán de la Flota Cubana de Pesca y también una serie de apuntes importantes que nos han hecho llegar, donde hay una serie de afirmaciones que hizo históricamente el gobierno cubano de cómo Cuba, antes de la revolución, prácticamente la pesca a nivel industrial no existía, las condiciones de los pescadores, prácticamente no había una flota. Eso lo planteó el gobierno cubano hasta que en 1962 se creó la Empresa Estatal de Pesca. Así es la cosa. Pero hay otra realidad, la realidad de los actores y protagonistas de esa flota pesquera y de esa marina mercante que han venido aquí esta noche a contar sus vivencias, a contar sus traumas y a contar realmente la verdadera verdad, y vaya el pleonasmo, la redundancia, de lo que sucedió con esa flota pesquera. Osvaldo Alfonso Blanco, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, quien fue capitán de la Flota Cubana de Pesca. Vamos a una parte anecdótica que nos han hecho llegar. ¿Es cierto que muchos de esos capitanes están hoy en Cuba vendiendo periódicos o pasando las 1001 noches? Sí. Buenas noches, Oscar, para usted y su teleaudiencia, ¿no? Bueno, hoy vengo a relatarle... ¿Usted era capitán de un barco? De un barco. ¿De cuántas toneladas más o menos? De 4.687 toneladas. 4.000, entonces era un barco inmenso. Sí. ¿Qué capacidad tenía de pesca? De congelado, de 1.300 toneladas de congelado y de harina de pescado aproximadamente como 350. ¿No? ¿Este era el barco? Este es un barco arrastrero por la popa, construido en España, TFA, ¿no? Entonces ese es el modelo, ¿no? De 106.7 metros de eslora, o sea, de largo, y 14.6 metros de manga, de ancho, ¿no? Con una capacidad de procesamiento de 60 toneladas de congelado y aproximadamente unas 10 toneladas de harina. O sea, para hacer una tonelada de harina tenía que, o sea, producir... Estamos hablando de harina de pescado. Sí, 5.5 toneladas. Acuérdense que muchos ni siquiera navegamos. Sí. Es importante explicar a la gente que es harina que ustedes producen después de la pesca en el mismo barco, ¿no? Sí. Y el congelado es porque tiene que ir a unos refrigeradores que están en el barco, sí, para que no se dañe la pesca. Entonces, esto, bueno, la flota quedó destruida, ¿no? Entonces, no muchos conocen el tamaño y la importancia que tenía la flota cubana de pesca, ¿no? Ese barco que vimos es ese que está ahí. No es el mismo, pero uno igual que ese. Es uno igual que ese, parecido. Sí. Y así están ahora en esas condiciones. Eso es un antes y un después, ¿no? El barco cuando salió del astillero, ajá, y aquí eso es en Tampico, México, que lo cogieron como chatarra, ¿no? Qué barbaridad. ¿Y qué pasó con esa flota? ¿Por qué se la dejaron destruir así? Bueno, todo es, pues, primeramente es un sistema inoperante, ¿no? No se le daba mantenimiento a esos barcos. Sí, a los barcos se le daban mantenimiento, pero bueno, ya llegó una etapa de problemas económicos y entonces esos barcos quedaron destruidos todos, se fueron canibaleando primero, ¿no? Sacándole piezas a uno para armar los otros, ¿no? Y así se fue destruyendo la flota y hasta el final no quedó... ¿Cuántos barcos de eso había en la flota? De ese tipo habían 26 barcos. ¿Y en total la flota pesquera cuánto tenía? Bueno, eso es una... no se puede decir una cantidad exacta porque es como un reciclaje, ¿no? Ya. Hay barcos que van siendo viejos, destruyendo. Pero era una de las flotas más grandes que había en el mundo. Es una flota, demográficamente una de las más grandes del mundo, ¿no? Y de tecnología punta, ¿no? O sea, contaba con un barco muy moderno, de una tecnología muy alta, comparada a Rusia, Japón, Italia, Alemania, etc. Y había muchos barcos que eran vendidos por España, que fueron fabricados en los astilleros españoles. Sí. De este tipo fueron 26. Teníamos otro que se llama Mar Caribe, Mar Océano, Mar del Plata. ¿Y qué hacía esa flota tan grande? ¿El pueblo cubano recibía todo ese pescado y recibía toda esa...? Casi todo era para exportación.
Un renglón de exportación. ¿Y dónde pescaban ustedes mayormente? Pescábamos en la zona de Namibia, Sudáfrica. En África, para allá. La parte central de África, la parte norte de África, Canadá. ¿En aguas profundas? En aguas profundas. ¿Y qué era lo que pescaban mayormente? Pescábamos merluza, jurel, el que le dicen chicharro también, ¿no? Pescábamos calamar, pescábamos perca y varias... ¿No habían camaroneros y langosteros en esa...? Sí, pero no era de la flota de nuestra. No era de la flota de ustedes. Vamos a hablar con Luis Alberto Ramírez. Luis Alberto, hay una relación, y le agradecemos que nos haya enviado una relación de experiencias que usted pues ha ido apuntando. Nos interesa volver a la pregunta, ¿cómo se desmontó todo este andamiaje, toda esta estructura de la flota pesquera cubana? ¿Qué pasó? Como dijo el capitán Blanco, ese sistema es inoperante, no trabaja. La flota, cuando tenían el contrato con, por ejemplo, con Perú... porque tenían contratos con países del extranjero. Sí. Para pescar para esos países. Bueno, entonces le pagaban en divisa. Bueno, ¿Cómo era la cosa? Ese contrato que teníamos en Perú era tripulación mixta y también la captura era la pesca varia para el Perú y la merluza o el jurel era para Cuba. O sea, tripulación mixta es peruanos con cubanos pescando. Peruanos con cubanos. Tripulación mixta. La tripulación de un barco eran 102, cuando comenzó 102 tripulantes, después bajó a 98 de Blanco, ¿no? Si me equivoco. Hay unos datos interesantes aquí, antes de irnos a la pausa y continuar con Alfredo Margolles para hablar de otros temas también relacionados con toda esta situación de la flota pesquera y de la flota mercante de Cuba. Entre los apuntes que nos envió Luis Alberto Ramírez, dice la flota cubana de pesca fue una empresa de muy alto rendimiento. ¿Se refieren ustedes al apogeo de esa? Llegó a ser el segundo reloj económico del país. Del país. Y era, ustedes dicen, trabajo esclavo de sus tripulantes. Y para irnos a la pausa, estos datos. Y regresamos con ellos para que nos los expliquen. 6 meses de promedio en alta mar, casi siempre más, pescando las 24 horas del día, con relevos cada 8 horas, y los 7 días de la semana durante todo el tiempo que durara la campaña de pesca, con un salario de $1 diario. Para la tripulación, 2 para el capitán y jefe de máquinas. Es increíble. Cuando regresemos ellos nos van a dar los detalles de eso.